Bien, comenzamos con el tema de soluciones. Si ustedes van a la página 38 y 39 de su libro, vamos a proseguir y aquí les traigo una diapositiva en la cual ustedes pueden ver el término soluciones, ¿no? Esas las soluciones son llamadas así realmente porque son soluciones verdaderas. Les había mencionado el día de ayer que está prácticamente desencadenado del término mezclas. Cuando hablamos de mezclas, hablamos de que hay diferentes tipos de mezclas. Tenemos mezclas homogéneas y también heterogéneas. Bien, en el caso de las homogéneas, habíamos hablado de que tiene una parte que es dispersante y otra que es dispersa. Y cuando hablábamos de algo dispersante, le dábamos otro término que se llamaba solvente. Y en este caso, la parte por millón o la partícula más pequeña se le denominaba soluto. Bien, en el segundo párrafo, dentro de las características de las soluciones, podemos destacar que las propiedades químicas que les mencionaba ayer no cambian, ¿sí? Yo les hacía mención de un ejemplo de la cerveza con el gas. Les hacía referente a que el agua, que es prácticamente un componente de levadura, que está dentro de la cerveza, tiene también un aditivo que es un gas. Cuando nosotros vemos esto, podemos llegar a la conclusión de que es una mezcla homogénea que no podemos ver dos fases, pero lo que sí podemos observar que al mover la cerveza nosotros tenemos dos componentes, lo que significa que ya se transporta a más de homogéneo algo heterogéneo. Ahí les puse en rojo las propiedades del soluto y el disolvente puro son muy diferentes a las de las soluciones en sí. Volvemos a otro ejemplo que les había mencionado también, la agua y la sal. La agua y la sal, cuando nosotros lo mezclamos, tenemos aquí nada menos que es una mezcla. Como no vemos dos fases, tenemos una mezcla nada menos que homogénea. Y aquí yo tengo ejemplos. En la diapositiva segunda, ahí tenemos de forma gráfica lo que es un soluto y solvente. He sacado una gráfica que prácticamente nos da a conocer qué es una solución o disolución, como se le llama en la química. Y aquí tenemos lo más pequeño, podríamos decir en este caso que es el jugo de naranja pura, se transforma en un soluto. A ver, cuando yo utilizo el agua, yo tengo el solvente. Ahora, la mayor proporción en este caso sería el solvente y el soluto son los que tienen pequeñas partículas por millón. En este caso no es sólido, sino es líquido. Al yo mezclarlas, yo tengo nada menos que un jugo de naranja. Es más, si yo le aplico azúcar, nada menos se vuelve también en un segundo soluto. Entonces tendríamos aquí dos solutos más un solvente. ¿Qué quiere decir esto? Que en las soluciones o disoluciones puedo yo tener varios solutos dentro de un solvente y poder provocar una solución. Como ustedes ven en el gráfico en mano derecha, ahí tenemos los átomos, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que de manera atómica el soluto sigue manteniendo su compostura química y el solvente sigue generando su compostura. Ahora, tenemos métodos en el cual lo podemos nosotros disolver o separar o ionizar, que esos son los ejercicios que vamos a hacer a continuación, que se puede hacerlo de forma atómica y también de forma matemática, ¿sí? Y habíamos hablado de que hay tres diferentes tipos de soluciones. Y aquí tenemos, esto sí quiero que lo pasen al cuaderno. Este término que yo les había mencionado, que es algo nuevo, y estamos hablando de los coloides. Aquí ya vamos a introducir otro como lo que tiene que ver con solución y suspensión, que eso fue lo que no vimos el día de ayer. Los coloides, por favor, lo pasan al cuaderno, son sustancias de partículas insolubles, ¿sí? Que están dispersas microscópicamente a través de otra. ¿Qué quiere decir esto? Microscópicamente, probablemente nuestra vista, ¿sí? Nos engaña hasta el punto de poder ver que hay una mezcla homogénea. Pero cuando se toca de forma microscopia, pues no se mezcla. Había mencionado que hay varios coloides y aquí yo tengo una diapositiva que les puedo enseñar, que inclusive les puse en el video que penosamente no se pudo ver muy bien. Ahí tenemos varios y les hice inclusive leer algunos de ellos. Aquí tenemos la gelatina, tenemos las pinturas, tenemos la cerveza,
tenemos la mayonesa, tenemos el Sprite. Bueno, cuando nosotros utilizamos esto de aquí, básicamente lo que vemos es una solución homogénea, pero cuando estamos hablando de microscopio, estamos hablando de que estamos viendo dos fases. Y ahí tengo yo una gráfica donde se ve la cerveza servida en un vaso y ustedes pueden observar que ya hay dos fases, ¿sí? Espuma por un lado y líquido por otro lado. Aquí les pongo yo prácticamente un enlace que ustedes quisiera que lo vean en casa, porque como ustedes pueden ver, presenté un video y no se pudo ver por la situación del internet, y ahí está, inclusive lo subí a plataforma para que ustedes los vean después. Entonces, los coloides son nada menos, volviendo a la diapositiva anterior, tienen una apariencia homogénea, como dice el tercer párrafo, pero las partículas se encuentran distribuidas uniformemente en el medio dispersante. ¿Qué quiere decir? Que no lo vemos con facilidad. ¿Por qué? Porque como están distribuidas de forma uniforme, no se las puede ver. Y volvemos al tema de la cerveza. La cerveza cuando la compramos o nos entregan en un envase sellado, está a presión el gas, por lo cual está distribuida de forma uniforme y no vemos el gas en ese momento, pero con el batir sí podemos ver que hay una diferenciación. En la parte final dice, a nivel macroscópico son homogéneas, sin embargo a nivel microscópico son heterogéneas. Como ya les mencioné, a simple vista, a nuestros ojos, el coloide es algo homogéneo, es decir, una mezcla en el cual se ve una sola fase. Pero si nosotros nos vamos a nivel microscopio, podemos ver dos fases. Ahora pasemos al otro tema que también nos toca hablar hoy día, suspensión. El día de ayer les había puesto en la pizarra que había suspensión, abajo, coloide arriba y arriba solución. Y dependiendo de las nanopartículas que se encontraban en cada una, podríamos definir qué tipo de mezcla es o qué tipo de solución es. A ver, yo creo que ustedes anotaron, si no me equivoco, Renato, cuando estamos hablando de suspensión, ¿de qué soluto hablamos? ¿Qué tan pequeño es? Era de 1000 nano, algo así. Sí, nanómetro. Acuérdense que este término nanómetro se hace referencia a la millonésima parte de un metro, ¿sí? Entonces es una partícula mucho más grande. Y ya que Renato, tú estás ahí, ya le vamos a dar lectura a suspensión. ¿Te parece? Lee qué tiene que ver la suspensión en este caso con las soluciones. La suspensión es un sistema disperso heterogéneo constituido por una sustancia no soluble y sedimentable en el dispersante en el que se encuentra. En las suspensiones, cada uno de sus componentes conserva sus propiedades. Son de fácil filtración, eh, decantación o centrifugación. Las partículas dispersan luz, por lo general tienen una apariencia turbia cuando se agita y son visibles al ojo humano. Un ejemplo son los medicamentos que se presentan en forma de solución. De ahí la recomendación, agítense antes de usar, o las bebidas preparadas con pulpas de frutas. Muy bien, así es. Cuando estamos hablando de suspensión, recuerden ese detalle y ahí tengo una diapositiva en la cual se puede ver que les había mencionado el día de ayer. A veces nosotros estamos en la farmacia y nosotros podemos observar que hay algunos tipos de medicamentos que se los venden en forma sólida. En el caso de la amoxicilina, que tiene que utilizar un disolvente, que en este caso es el agua. En los ejercicios que vamos a ver, vamos a aprender, por ejemplo, cómo podemos definir, por ejemplo, la cantidad molar, molal, que es otra cosa, molar con R y molal con L, las partes por millón. ¿Cómo nosotros podemos consumir un medicamento? Recuerden que cuando hablamos de medicamentos, hay medicamentos para niños, para adultos, y también cuando se le da a conocer de que una persona está enferma, se necesita también saber qué cantidad puede consumir en el día. Por eso ustedes cuando van a conseguir un medicamento se les dice por aquí en gramos. Como ustedes pueden ver allí, ahí dice Sulcramax, sucralfato, 1 gramo por 5 mililitros. Eso vamos a aprender a hacer en los ejercicios. Por eso es necesario que ustedes recuerden que es un coloide.
qué es una suspensión y qué es una solución. Y además vamos a hacerlos con ejercicios que, si Dios lo permite, a futuro vamos a estar en clases presenciales. Bien, algo que yo quisiera que ustedes también sumen a ello es la clasificación de las soluciones, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes tipos de soluciones dependiendo de la cantidad de soluto que tenga esa mezcla. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de las diluidas o insaturadas. Bien. Oh, ok, aquí tenemos en grande. Diluidas o insaturadas. Es cuando contiene una cantidad de soluto menor a la que puede ser disuelta por el solvente presente. ¿A qué hace referencia a eso? A ver, les voy a hacer pensar un poquito. Ustedes utilizaron hoy día el café para hacerse un café de pronto. La cantidad Yo de agua, cocoa, pues. la cantidad de agua que ustedes pusieron, si no lo utilizaron el café, pero ilústrelo en este momento o imagínense en este momento la cantidad de agua de 250 ml y usted le pone 10 o 20 gramos de café. Ahí tenemos nosotros una solución insaturada, porque la cantidad del soluto es mucho menor, ¿sí?, a la que disuelve el solvente. Ahora, cambiamos el término. Hablemos de algo saturado. ¿Cuándo es saturado una solución? Aquí dice, si la cantidad del soluto es la máxima que puede disolver el solvente a una temperatura dada. A ver, de forma ilustrativa, yo puedo coger un vaso de agua y puedo poner azúcar. Cuando yo le ponga una cucharada de azúcar y le mezclo, yo puedo observar que este se mezcla y voy midiendo la cantidad de azúcar que le ponga yo en el vaso de agua. Si pongo 2 cucharadas, vuelvo a mezclar y me voy a dar cuenta que el azúcar se sigue disolviendo. Si yo pongo 3, es muy probable que ya no se disuelva. Pueden hacer la prueba y el cuarta cuchara entra a ese término cuando dice la cantidad de soluto es la máxima que puede disolver. Es decir, yo tengo la suficiente cantidad de soluto en el agua que está completamente saturado. Si yo pongo otra cuchara, ya no sería saturado, sino el tercer término, sobresaturado. Por eso dice el tercer término, si la cantidad de soluto es mayor de la que puede disolver el solvente a una temperatura dada, por ello frecuentemente el soluto en exceso tiende a precipitarse al fondo del recipiente. Bien, explico. Cuando hablamos de que yo le pongo la quinta cuchara de azúcar al agua, yo ya tengo este fenómeno, ¿sí? Que es sobresaturada. Así que tienen que recordar esos 3 términos que acabamos de ver. Tenemos insaturada, tenemos saturada y sobresaturada. Hoy día hemos aprendido de que hay coloides, que hay suspensión, que hay solución y también se clasifican, depende del soluto que contenga esa solución. Y yo puedo tener, por ejemplo, una suspensión que puede ser sobresaturada. Yo cuando voy a utilizar un medicamento y le ponga la cantidad, ojo, a esa amoxicilina más agua, yo puedo tener uno que puede ser saturado, pero también yo puedo obtener soluciones que pueden catalogarse como insaturados. A continuación, quiero que ustedes también observen qué es solubilidad, que es un término que también vamos a aprender para poder hacer los ejercicios. Alan, ¿qué es solubilidad? Existe una cantidad máxima de soluto soluble en un determinado solvente. Me imagino que debe ser algo que se puede disolver fácilmente con otro compuesto. Así es. Aquí en esto que ustedes le van a poner en el cuaderno, acuérdense de algo que yo creo que sí les había dicho en primero de bachillerato. Tienen que poner que lo polar disuelve a lo polar, ¿sí?
hagan un apunte allí, lo polar disuelve a lo polar y lo apolar disuelve a lo apolar. Ejemplos, el agua puede disolver a algo que sea polar. ¿Por qué? Porque en el caso de el agua tiene un oxígeno que es negativo y el hidrógeno es positivo. Eso quiere decir que esa molécula de agua que tiene algo negativo y algo positivo puede adoptar, puede mezclar, puede disolver o puede ser soluble para algo que es polar. Y aquí tenemos, por ejemplo, el cloruro de sodio. El cloro con el sodio también son polares. Por ejemplo, el sodio por lo general, es positivo. El cloro es negativo. Entonces, no sé si alguna vez ustedes tuvieron un imán negativo o un imán positivo. Estos se atraen, ¿sí? Es lo mismo que pasa el agua, que es polar, cuando le disuelven un soluto que es polar también. En este caso, el cloruro de sodio. Pero cuando yo estoy aplicando el término de apolar, aquí tenemos los orgánicos. Por ejemplo, yo tengo un benceno. En el benceno yo puedo disolver cosas orgánicas, ¿sí? Y esto de aquí nos va a ayudar a entender lo que es solubilidad. Los ejercicios que a futuro vamos a realizar tienen que ver solamente con la sustancia apolar, que en este caso es el agua. Bien, siguiendo en el párrafo dice, a este valor que limita la cantidad de soluto que se puede disolver en determinada cantidad de solvente, se le conoce como solubilidad y se define como la máxima cantidad de un soluto que pueda disolverse. Acuérdense que este término también tiene que ver con los tres términos que habíamos mencionado anteriormente. Hay insaturado, saturado y sobresaturado. Cuando hablamos de solubilidad, está directamente relacionada con lo que es saturado, es decir, la máxima cantidad que un soluto yo puedo poner dentro de un solvente. Y aquí tengo un ejemplo. La solubilidad del cloruro de sodio, que es el más conocido, porque tenemos la sal en mesa, sal en grano, tenemos en agua a una temperatura de 20 grados, ¿sí? La capacidad de solubilidad de ese cloruro de sodio es en 100 gramos de agua, no más. Si yo le paso la cantidad de 36 gramos, significa que yo voy a tener algo que es sobresaturado. ¿Qué significa eso? Que en el vaso yo voy a ver dos fases. Ya no se va a generar lo que nosotros siempre sabemos ver, que es una mezcla homogénea. Vamos a tener algo heterogéneo. ¿Por qué? Porque ha sobrepasado la cantidad de solubilidad. Por eso dice ahí, lo que significa que a esta temperatura 1 litro de agua puede disolver como máximo 360 gramos de cloruro de sodio. ¿Sí? Entonces hacemos una relación. Si de 36 gramos se disuelve en 100 gramos, yo puedo preguntar cuánto se puede disolver sal en 10 litros de agua. Y ustedes ya lo pueden hacer. Hacen una regla de 3. Eso tienen que tenerlo siempre presente, ¿no? Listo. Hasta aquí yo tengo la explicación del día de hoy. Para hacer los ejercicios me gustaría que la próxima clase que nos toca en presencial, si Dios lo permite, pues ya yo les explico cómo realizar los ejercicios.